Jugando con mis sobrinos con estas máscaras, se me disparó esta reflexión que quiero hacer hoy con vos eh, sobre las máscaras que tiene el miedo. Bienvenidos a una nueva vitamina mental para fortalecer tu mentalismo, para que seas más correspondiente, para que mejores tu polaridad y para que puedas vibrar en la manifestación de tus sueños. Mi nombre es Carlos Key, soy coach ontológico y hoy te quiero hablar nuevamente del miedo. El miedo, ese que paraliza, ese que nos deja en una zona de confort y no nos permite expandirnos. ¿Cuáles son estas dos máscaras? Bueno, una de las máscaras es la indecisión y la otra la duda. ¿Las reconoces a estas máscaras? ¿Las has estado usando en tu manifestación? ¿Has estado usando la indecisión o has estado utilizando la duda? Te invito a que tomes papel y boli y que hagas un cuadro conmigo. En el medio pone miedo y en los dos costados pone las dos máscaras, la indecisión y la duda. ¿Qué es la indecisión? Es no tener claro ese qué, ¿no? La indecisión es una de las máscaras que tiene el miedo para que yo me olvide de ese qué. Ese qué, que es lo que quiero realizar, es lo que quiero manifestar, es quien quiero ser, eh, se va a ver hackeado mi subconsciente por el miedo. Entonces, una de las formas que va a tomar es la indecisión. Esto de dar vueltas, que hoy lo llamamos procrastinación, es una de esas caras y que lo que desdibuja es ese qué, ¿no? Y ese qué tiene que ver con tener claridad de intención. He hecho unos vivos sobre planificación y vos sabés que una de las claves para poder tener una buena planificación es tener clara la intención, ¿no? Eso que quiero manifestar. Entonces, la máscara de la indecisión lo que hace es bloquearme el qué. Y si yo me olvido del qué, me voy de foco. Por eso es tan importante que vos tengas en claro que la decisión lo es todo. La decisión es la que abre el juego del mentalismo. Esa decisión va a hacer que vos seas correspondiente, que actives la polaridad, el cómo te vas a sentir cuando estés realizando esa decisión y cuando la tengas manifestada esa decisión. Entonces, la máscara de la indecisión tiene por detrás el miedo. ¿Te sentís identificado con esto? Vamos un poquito a la otra máscara, así que te invito a que escribas del otro lado. La otra máscara te dije que es la duda. La duda tiene que ver con apagar mi fe. No entender que yo lo que hago es co-crear con Dios una realidad, ¿sí? En la que yo enfoco con esa decisión, con ese qué. Entonces, otra de las máscaras que tiene el miedo es esta duda, ¿no? Es plantarme semillas sobre dudas sobre mí, ¿sí? Y dudas sobre eso que quiero. Entonces, ¿qué ocurre? Acá nosotros tenemos que activar la fe. Para eso tenemos que comprender que nosotros no estamos creando solos, sino que estamos co-creando. Por eso tengo que tener fe, ¿sí? ¿Fe en qué? Fe en mi socio en la manifestación, que es Dios. Obviamente, fe en quién, en mí principalmente, que lo voy a poder lograr, que solamente porque se me haya ocurrido la idea y que tenga ciertos recursos, eso ya es mío y que voy a tener un proceso de construcción de una identidad y de esa manifestación para poder tenerlo en mi tercera dimensión, ¿ok? Entonces, la fe es lo que yo tengo que ponerle la energía a ese qué del que hablamos a un comienzo, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos fe, no estamos conectados con el amor, estamos conectados con justamente con el miedo. ¿Qué es lo que está atacando la duda? Es ese por qué lo quiero. Por eso, si tenés dudas, lo que tenés que hacer es conectarte con ese por qué. O sea, ¿por qué lo quiero? ¿Cómo va a cambiar mi realidad? ¿Cómo me va a cambiar a mí? ¿Cómo va a cambiar la realidad de los que son los destinatarios de esto que quiero hacer, de esto que quiero manifestar? ¿Cómo va a cambiar a mi árbol? ¿Qué aporte le voy a dar a la humanidad con esto que voy a hacer? Entonces, ese por qué tiene que estar muy bien reconocido. ¿Para qué? Para que yo pueda activar la fe, porque justamente, ¿qué es ese por qué? Es la razón de por qué lo quiero manifestar. ¿Sí? La razón de los efectos que va a provocar eso que quiero materializar. Y acá vamos al otro lado del cuadro, ¿no? En la indecisión. Cuando yo tengo la razón, tiene que ver con el razonamiento, con el intelecto, ¿no? Con ese porqué. Del otro lado de la razón va a estar esa idea.
Y acá está el juego, ¿no? El del juego de las polaridades, ¿no? O sea, por un lado está la idea, que es algo etéreo, algo que todavía no está concreto, algo que está ahí en la quinta dimensión, y por otro lado tengo esa razón, ¿no? Tengo esa cosa de 3D que justifica, ¿sí? Entre ellas la planificación de por qué esa idea va a estar materializada. Entonces, ¿estás identificado con la duda hoy? ¿Estás atravesando duda con respecto a lo que querés manifestar? Una cosa que tenés que preguntarte esa duda con respecto a qué, a vos como manifestador, ¿sí? O a la materialización. La duda tiene que ver con el contexto donde estás, que eso está directamente relacionado con vos, pero a veces uno no, nuestro subconsciente nos dibuja, bueno, por la edad que tengo, por el contexto del país en el que estoy, por la situación que estoy pasando, ¿sí? O sea, eso hace que pierda el eje de la razón, ¿ok? Y acá viene algo súper importante para que vayas completando este cuadro donde te estoy mostrando la polaridad de estas dos máscaras, que es en el lado de la indecisión nos vamos a encontrar con la importancia de la imaginación. Por eso en tu rutina, para poder hackear ese miedo y hackear la cara de la indecisión, vos tenés que usar la imaginación. ¿Y cómo la usás? Bueno, yo en mi canal de YouTube te dejé un montón de registros de cómo puedes hacerlo. Una es la visuameditación, o sea, poder a través de las visualizaciones guiadas que yo hago, donde te pongo en contexto de manifestación para que vos puedas usar esta herramienta dándole fuerza a la idea, dándole fuerza a la decisión, dándole fuerza a ese qué. Entonces, cuando vos estás haciendo una visuameditación, por ejemplo, activás las emociones, activás el pensamiento, se te ocurren ideas de acciones para lograrla, porque justamente yo te voy guiando. Así que te invito a que vayas a mis visuameditaciones, que tenés varias en el canal, para poder activar esta parte. Y cuando vos pones en tu rutina la visuameditación, lo que estás haciendo es hackear esa indecisión, es mostrarle a tu mente la posibilidad, ¿no? Mostrarle a tu mente cómo va a ser cuando tomes la decisión, cuál va a ser el placer que vas a obtener por sostener esa decisión. Entonces, la indecisión se va a ir yendo. Y en el lado de la duda, como tenemos esta dualidad, ¿no? O sea, la quinta dimensión, la idea, la imaginación, la tercera dimensión, la razón, y acá le vamos a agregar la planificación, ¿sí? Por eso es importante tener, primero, planificado una rutina, esta rutina de enfoque y esta rutina de evaluación de la que te he hablado mucho y que en la comunidad tenemos muy desarrollada porque justamente es lo que va a sostener esta materia antimiedo, ¿ok? Por un lado, tener esta planificación de la rutina. Por otro lado, tener en la planificación objetivos, metas, tener los tiempos físicos en los que se va a desarrollar, porque eso es lo que va a quitarle a tu mente la duda, porque si vos tenés claro que esto que querés manifestar, no sé, ser emprendedor, te va a llevar 2 años, la duda cuando aparezca va a decir, no, no pasa nada, le vas a decir automáticamente a tu subconsciente, porque estamos en un proceso que hoy no tenga algo, no quiere decir que no lo vaya a tener porque yo ya lo tengo pensado, ya lo tengo planificado, ¿ok? Entonces, estos tips tienen que servir para poder hackear estas máscaras del miedo. ¿Lo habías pensado así? ¿Lo habías visto de esta forma? Entonces, rebobinemos un poquito para que tu subconsciente no se lleve parte de la información. Por un lado, ¿reconoces en vos la indecisión o la duda? ¿O reconoces las dos? Bueno, estas dos caras tienen que ver con el miedo. El miedo te está haciendo quedar en tu zona de confort. ¿Por qué? Porque tu subconsciente quiere que te quedes en la vieja identidad. Y esto va a hacer que no puedas expandir tu nueva identidad. Cuando yo me salgo de la zona del miedo, entro a la zona del aprendizaje, donde desarrollo mi nueva identidad y desarrollo la materialización. Por eso después lo que voy a tener es ir hacia la zona del crecimiento, que es donde yo me he expandido y donde he logrado parcialmente concretar mi materialización y mi identidad. ¿Ok? Entonces, ten en cuenta esto para poder, digamos, hackearlo. Por otro lado, ¿te identificás con la duda? Bueno, la duda es falta de fe. Es no tener fe en vos, en el proceso y fundamentalmente en tu copiloto que es Dios. ¿Sí? Para hackearla, tenés que hacer tu lista del por qué.
hacer tu lista de razones de por qué lo vas a materializar y por qué lo vas a poder hacer vos. Para poder fortalecer las razones tenés que tener la planificación, tener una estructura donde vos puedas ver ese cuento de cómo se va a dar la manifestación. Y de esta forma vas a poder hackear a estas dos máscaras que tienen el denominador común del miedo y que está haciendo que no te expandas. Viniste a expandirte, no te lo olvides. Viniste como alma. Este envase que tenés hoy es una circunstancia. Este país, este sexo donde naciste, esta época, es una circunstancia. Tu alma tiene que progresar. Por lo tanto, no al miedo. Espero que esta nueva vitamina mental te haya sumado, ¿sí? Y que lo pongas en práctica fundamentalmente. Te veo muy pronto. ¿Dónde? En tus resultados.